Bien, bien, un gusto tenerte. Bienvenida. Contale a la audiencia lo que significa que no haya una entrega de mercadería para los comedores y para los merenderos hace 6 meses. Bueno, ¿cómo explicar algo tan inexplicable, no? Bueno, mira, nosotros cuando asumió este gobierno, allá por diciembre, veníamos alertando que había una situación de emergencia alimentaria eh, muy gravitante y que se iba profundizando, ¿no? Y ante la situación de que el gobierno decidió desabastecer y no ejecutar las partidas que estaban destinadas para abastecer a los comedores, a los merenderos, no solamente la tarjeta alimentar, sino hay otras partidas dentro del Sí, área de desarrollo social, lo que era desarrollo social y capital humano. Desde la UTEP veníamos alertando esta situación porque muchos de esos comedores están dentro de lo que es la rama sociocomunitaria de la UTEP, son las trabajadoras del cuidado que sostienen esos comedores que le dan de comer al pueblo. Y allá en febrero habíamos realizado, nos habíamos acercado a las oficinas de Capital Humano, a donde salió Sandra Petovelo en ese momento, me acuerdo que sí, estábamos con las compañeras ahí, compañeros, con una actitud bastante prepotente y de mucho desprecio hacia la necesidad que tiene el pueblo, diciendo levanten las manos, el que tiene hambre, yo los voy a atender uno por uno. Bueno, hizo todo el circo mediático, bueno, la ministra se ve que le gusta mucho el circo mediático porque sí, viene del sector sí, de los de los medios. medios, digamos, ¿no? Pero bueno, está al frente de un área muy compleja como es desarrollo social, con otros ministerios con los cuales se ha fusionado Capital Humano. En ese momento, después hicimos la primer fila del hambre, que estuvo la fila del hambre, se recorrió toda la 9 de julio, Sí, sí, ya que la ministra lo iba a atender uno por uno, no hubo respuesta, esa fila se replicó en todo el país, en todas las oficinas de los CDR, que eran las oficinas que tenía el ministerio en su momento, que ya no existen porque también han despedido 600 trabajadores de esas oficinas. Bueno, se fueron sucediendo una serie de hechos que ya nos daban cuenta que este gobierno tenía la decisión política de fomentar desde el estado del hambre, digamos, ¿no? Hay una decisión muy clara de mucha criminalidad de fomentar el hambre y fomentar la miseria y la pobreza en este país, ¿no? y Y estigmatizar a estigmatizar, quienes digamos, ¿no? trabajaban para darle de comer a esas personas. Sí, estigmatizar y construir sobre todo un relato que les permita, para mí, poder avanzar en un plan económico que es obviamente el desguace del Estado, digamos, ¿no? Sí, Porque ellos necesitan estigmatizar a las organizaciones populares, a los sindicatos, a los gremios, porque son las herramientas que tienen los trabajadores para la defensa de sus derechos, digamos, ¿no? claro, Entonces, en ese sentido es que nosotros desde la UTEP, a finales de febrero, hemos presentado un amparo colectivo que intimaba al Ministerio de Capital Humano a darle explicaciones por qué había cortado la asistencia a los comedores. Y en la misma línea también el compañero Juan Graboy le hizo una denuncia penal a la sí. ministra, a la persona de la ministra, por abandono de persona y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿no? Esa es la denuncia que la justicia ha hecho lugar, por ende también hay que decir que la ministra está hoy en rebeldía judicial porque no está cumpliendo Claro, una resolución judicial que le intimaba a que en estas 40 y 72 horas que ya han transcurrido, tenía que presentar un plan de cómo iba a repartir los alimentos. Que los alimentos, como bien vos lo explicabas, ellos hicieron todo lo posible por mentir, decir varias sí, situaciones. sí. Primero era que no estaban, después que sí estaban, pero que sí, Eran para era para catástrofes. catástrofe, lo cual también es una mentira, ¿no? Acá Corrientes está inundada y no ha llegado un paquete de Sí, sí, arroz, Concordia está bajo agua, no ha llegado un paquete de arroz. Bahía Blanca, cuando se sí. inundó y hubo muertos, el presidente fue, se rió de la catástrofe y le dijo, bueno, arréglense como puedan. Bueno, digo, las diferentes cortinas de humo que ha ido construyendo el gobierno, ayer caen con todo el peso y lo que queda muy claro es que este gobierno es un gobierno que no solamente fomenta el hambre, tiene un plan económico de destrucción del Estado, sino que han venido a saquear el Estado, porque el acto de corrupción que vos describías no solamente era la administración de fondos del Estado Sí, para hacer caja, sino también era esa plata que el retorno que le llegaba al segundo de Capital Humano, a Pablo de sí. la Torre, compraban dólares, Ah, claro, sí, sí, especulaban y bueno, con la plata con la nuestra, como dicen ellos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, la estigmatización que han construido a los sectores populares, bueno, pareciera que en realidad acá
los que especulan y siguen siendo los mismos, digamos, ¿no? Los que especulan con la crisis. Hoy Sebastián Casanelo, que es el juez federal que atienda esta denuncia de Juan Graboy y algunas organizaciones sociales, porque dio, mejor dicho, 72 horas, elevó una nota, un informe a la Cámara Federal, porque el gobierno, a través de desarrollo de capital humano, no le ha contestado. O sea, ayer, a través de un documento, Capital Humano sale a decir que va a entregar los alimentos a través del ejército, porque tienen mayor logística. No está mal, está bien. Ahora, ¿a quién le van a entregar? ¿De qué manera le van a entregar? ¿Y cómo le van a entregar? Eso es lo que pidió Sebastián Casanelo, que es el juez federal que atiende esta causa. Todavía no le contestaron, entonces el juez eleva una nota a la Cámara Federal informando que el ministerio está prácticamente en rebeldía. Pero ya estaba en rebeldía cuando accionó, cuando en lugar de dar una explicación de por qué no entregaban los alimentos o decir vamos a entregarlos, apeló una decisión del juez federal inconcebible desde todo punto de vista. Bueno, así se manejan. Pero yo pensaba, hoy conversando con unos amigos y también analizando esta situación, que ya era grande para una sola persona el Ministerio de Desarrollo Social. Ya era demasiado grande, con muchísimas funciones, con muchísima gestión por realizar. Ahora tiene 4 ministerios. Tiene trabajo, educación, salud y desarrollo social. Es una barbaridad. Pero además, para que lo maneje alguien que no conoce la gestión pública, que nunca ha trabajado dentro del Estado y que lamentablemente ese ministerio le queda demasiado grande. Si encima se rodea de corruptos, el combo es letal, verdaderamente. ¿Cómo están haciendo desde diciembre los comedores que ustedes regenteaban? La verdad que el Estado argentino y la ministra Esta Petovelo debiera agradecerle a esas miles de trabajadoras que siguen sosteniendo esos comedores a pesar de la persecución del Estado, de la estigmatización y de no recibir un gramo de arroz, digamos, ¿no? Claro. Lo sostienen con mucha solidaridad, lo sostienen con la solidaridad de los vecinos, de los comercios de cercanía, pero también han tenido que ir readaptando el funcionamiento, porque por ahí un comedor que funcionaba de lunes a viernes, hoy funciona lunes, miércoles o viernes. Se van también tejiendo las redes comunitarias, porque en el territorio vos tenés comedores de la UTEP, de las organizaciones, pero también tenés de los clubes barriales, de la sociedad de fomento, de la iglesia. Entonces también se construye una red comunitaria que creo que es lo que desconoce este gobierno y la verdad que no le interesa, y nosotros vemos que tienen como mucha crueldad con el que más la está sufriendo, digamos, ¿no? Porque sin duda que esto que decías, apelaron a la intimación de la Cámara. A mí no me cabe en la cabeza que una persona, un ser humano que cree en Dios, que tiene alguna creencia, pueda mirar al costado cuando sabemos que hoy hay casi 5 millones de argentinos que no tienen garantizado un plato de comida al día. Esa es la situación de nuestro país hoy, y estas tipas que están al frente del Estado, miran al costado, digamos, no les importa. Incluso el presidente sale a decir, bueno, cuando se empiecen a morir de hambre en la calle, van a hacer algo y yo no tengo que intervenir. Bueno, el presidente es el jefe del Estado argentino. Claro. Fue elegido por la mayoría de los argentinos a través del voto popular para resolver las urgencias del pueblo. Si no le gusta esto, no se hubiera postulado, digamos, ¿no? Digo, porque es de una crueldad absoluta no resolver la urgencia, digamos, porque podemos discutir muchas cosas y esto no tiene que ver con las ideologías. En absoluto. Hay hambre en la Argentina, hay una situación de mucha gravedad y hay una situación que se complejiza cada día más, digo, porque cuando las redes comunitarias desaparezcan del territorio, cuando los merenderos indefectiblemente y comedores dejen de funcionar porque no tienen cómo sostenerlo,
¿qué te parece que va a pasar? Va a avanzar el crimen organizado. Totalmente. Avanza el narco en el territorio y para mí no es casualidad, digamos, ¿no? Porque al mismo tiempo este gobierno impulsa una ley base que plantea el blanqueo de capitales. Blanqueo de capitales que van a venir a este país y adivina de quiénes van a venir ese blanqueo de A los que capitales. no le van a preguntar absolutamente nada. Exacto, y que va a fomentar el crecimiento del crimen organizado en el territorio, porque esa plata que va a venir, que no sabemos de dónde viene, cómo se consiguió, va a venir a suplantar a las redes comunitarias que hoy existen en el territorio, obviamente generando una situación de mucha gravedad que ya lo estamos viendo en Rosario, pero que eso no está muy lejano de nuestras provincias y de todo el país, digamos, ¿no? Entonces hay un plan económico criminal de este gobierno que tiene las aristas de tener mucha crueldad y de fomentar esto de que no les importa la vida del otro, digamos, ¿no? Claro. Estamos compartiendo con Joana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y también sos referente del movimiento Evita, Sí, soy ¿no? del movimiento Evita, sí, sí. ¿Cómo está el movimiento Evita? Bueno, nosotros tenemos un movimiento que tiene desarrollo en todo el país y que sin duda vemos cómo todos los días la situación social es muy grave y cómo eso se va complejizando en el territorio. Por eso venimos alertando, denunciando que hay una situación de gravedad que no termina bien. Nosotros estamos viendo en todo el país que la situación que sucedió en Misiones, Sí, con los docentes, con la policía, con los diferentes trabajadores, porque acá hay una cuestión central que es este gobierno ha decidido atacar a la mayoría del pueblo argentino. Solo beneficiar a un un sector, 5%, que es el que siempre se ha beneficiado con las crisis, sí, pero que esta situación de gravedad en el territorio no termina bien, definitivamente no termina bien y a nosotros nos preocupa porque siempre en las crisis, en los estallidos o en como lo querramos llamar, la verdad que siempre lo paga el más humilde, el sí, que más sí, sufre, digamos, ¿no? Entonces indudablemente. nosotros no queremos que esto termine mal, nosotros lo que queremos es que el Estado se haga cargo de su función. Como bien vos decías, dijeron que lo iban a repartir a través del ejército. Nosotros no estamos pidiendo que nos den a las organizaciones, Claro. que lo repartan. Si quiere ir la ministra Petovelo a recorrer todo el país, lo debería hacer, digamos, ¿no? Y llevar ella la mercadería, pero que lo haga, que resuelva la situación, porque hay hambre. Eso es lo que nos tiene que preocupar, digamos. Yo lo decía ayer, uno de los hechos muy importantes que produjo Juan Grabois de la UTEP es haber hecho un amparo colectivo, Sí. ¿no? Y Ese es el amparo que presentamos en conjunto con él desde la UTEP. Él presentó la denuncia penal y sí, nosotros Eso lo que hace es que la resolución que ha tomado la justicia se aplica para todos los casos, sean claro, los comedores o los merenderos de la UTEP o no lo o no sean. lo sean. Esto es lo importante. Y paralelamente a eso va a haber que hacer el listado de las organizaciones, ¿no? O sea, Sí, va a haber que volver a inscribirse. sí, sí, Está sí. todo eso desde hace muchísimo tiempo. Nosotros teníamos una organización, esto yo lo conozco muy, pero muy bien, el tema de la alimentación. Antes que en el año 99 había un programa que aquí lo manejaba la Unión Cívica Radical a través de Lela Carrió, Mm, que era el programa Asoma, mm. para todas las personas que no tenían cobertura social. 11.400 cajas de alimentos de 15 kilos de alimentos todos los meses. Le saca al gobierno, el gobierno nacional le saca al gobierno provincial y dice vamos a hacerlo como hacemos en Córdoba estaba de la Sota, con las organizaciones de la comunidad. Puntuamos, vos sabés cómo son, o sea, Sí, las sí. organizaciones están anotadas en desarrollo social y tenés, si todos los años presentás el balance, presentás las autoridades, tenés la organización debidamente bien constituida, te dan. Me llaman a Buenos Aires y me dicen, bueno, van a tener que entregar 11.400 cajas en el Chaco. Pero era entregar desde el impenetrable, pasando por el Bermejo, a toda la provincia. Pero ya Sí. estaban los listados de las personas a las que había que entregarle. Así que hicimos una base acá con
con un depósito donde venía la mercadería de Buenos Aires y se mandaban las cajas, se mandaban 6 camiones, nunca me voy a olvidar eso. Eran 6 camiones. Uno iba al Impenetrable, otro al Bermejo, otro al Sudoeste, otro a Cespeña, y entregábamos toda la caja. Y previa, por supuesto, cuando venían los alimentos se hacía una auditoría, a ver si las latas no estaban golpeadas, si estaban los vencimientos correspondientes. O sea, esto lo conozco y sé cómo se hace. No entiendo cómo alguien que asume la responsabilidad de manejar un ministerio no pueda resolver, no haya alguien que le resuelva. Es una cosa increíble, verdaderamente. Sí, es inaudito el nivel de crueldad con el que se está manejando el gobierno para con los que más necesitan, digamos, ¿no? En cuanto a eso, también han construido una falacia, que es esto de los comedores fantasmas. Sí. La semana pasada, nosotros desde la UTEP hemos acompañado a muchos de esos comedores que salieron en el listado de Infobae. Dicho sea de paso, se entera Infobae antes que la justicia, digamos, ¿no? Sí, Ojo con Clarín eso, ¿no? Pasó lo mismo. Ojo con esas cuestiones porque es de una gravedad institucional eso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, el listado ese decía que había de los 3.000 comedores que auditaron supuestamente el gobierno, porque la verdad que acá en la provincia del Chaco no fue a ningún lado. Se han acercado en algunos lugares en la provincia de Buenos Aires y mucho de esa auditoría la hizo TN con un notero yendo a filmar. Digo, no está mal que la prensa vaya y acompañe. Supuesto. Lo que digo es que es una responsabilidad del Estado, digamos, ¿no? Y el Estado tiene que funcionar, más allá que al presidente no le guste, digamos, ¿no? Pero esos merenderos, todos existen y se acercaron otra vez a la Oficina de Capital Humano para que la ministra los atienda, los registre, los audite, haga todo el procedimiento que tienen que hacer, claro, pero que resuelva. No los atendieron, por ende nosotros desde la UTEP llevamos un escribano público que certificó a través de un acta, de un instrumento público, que lo hemos adjuntado a la causa del amparo para que la justicia esté al tanto de que el ministerio tampoco hizo su función de auditar a los comedores o ir a ver si existen, ir a hablar con la gente. Le pedimos que vayan a hablar, que conozcan, que empiecen a caminar un poco, que el presidente, en vez de viajar para afuera, viaje al interior. No sé si sabe que hay cuántas provincias hay en la Argentina, éramos, ¿no? Pero además hay otra cosa, que no solamente no conocen el país, sino que desconocen lo que significa un merendero o una asociación que da de comer a personas. En primer lugar, no todos los lugares donde se da de comer, no todos los lugares atienden a toda la gente. Por ejemplo, hay lugares que dicen, bueno, damos de comer a 500 personas, pero en ese lugar comen 50, porque no hay lugar para 500, pero 450 son viandas. Sí, todos los comedores funcionan sobre todo en la casa de los compañeros. Claro. O sea, por eso yo digo, hay un amor muy profundo de las compañeras trabajadoras de los espacios de cuidado, de los comedores, merenderos, que ponen a disposición lo poco que tienen, que es su casa. Entonces no sé cómo no sé si qué se imaginaba Petovelo, que iba a ir al territorio, claro, y iba a encontrar un comedor, un galpón, no, va a encontrar la casa de las compañeras que están sosteniendo la crisis que fomenta este Estado. Entonces, hay una situación donde desconocen, donde no les importa y fundamentalmente donde tienen mucha crueldad, porque si ellos con esto creen que atacan a las organizaciones, no, están atacando al pueblo. Efectivamente. Vos sabés que cuando dijiste las redes, me acordé de la manera que entregábamos, porque nosotros no entregábamos persona por persona los 11.000 bolsones porque era imposible. Entonces utilizamos las redes que ya están. Por ejemplo, los centros de jubilados. También nosotros entregábamos en los centros de jubilados la mercadería y cada uno sabía que de tal fecha a tal fecha se iba a anunciar por radio y por diarios dónde se entregaba, o sea, en qué localidad. Y no había inconveniente. O sea, si es sentido común en esto, pero es sentido común para aquellos que han trabajado en territorio, es sentido común para aquellos que conocen el tema. Esta gente desconoce y encima, como bien decís, Joana, son muy crueles, son tremendamente desapegados
no tienen en absoluto, no logran un lazo de solidaridad con nadie y les va a ser muy difícil. Lo que pasa es, tenés razón, esto no termina bien y lamentablemente van a ser otra vez los sectores más desposeídos los que sufran esto, ¿no? Sí, es una situación que está, es muy grave la situación en el territorio. Y en eso también hay una responsabilidad también de los gobiernos provinciales Sí, de denunciar esta situación, porque todo aquel que hace silencio y no denuncia esto también es cómplice de la situación, digamos, ¿no? Y también es una cuestión de humanidad, digo, más allá de, no, por eso decía, no es una cuestión de ideologías nada más, es una cuestión de humanidad. No puede haber un argentino que duerma tranquilo mientras haya otro argentino que no tenga para comer. Y que encima veamos que desde el Estado están los mecanismos para resolver la urgencia y no lo hacen. Entonces también yo creo que los gobernadores tendrían que salir a denunciar esta situación, porque sin duda que esto afecta directamente a los ciudadanos que vivimos en las provincias, claro. porque es una responsabilidad de todos denunciar esto. ¿Los comedores y merenderos que tienen acá están recibiendo ayuda de la provincia? No, los nuestros del Movimiento Evita no. Se sostienen, como te decía, con la solidaridad de los vecinos, de cómo van pudiendo las compañeras, pero ya muchos de los que funcionaban, sobre todo acá en el Gran Resistencia, han reducido y están funcionando un día a la semana, Sí. digamos, ¿no? Está pasando El con tema todo. es que mucho, como decía, las redes comunitarias no solamente le entrega la comida, muchas veces contienen a los niños para que le dan apoyo escolar, a Claro. los que tienen problemas de adicciones, a los ancianos que no tienen quizás la familia, que ya se han quedado solos, entonces también ese lugar es un lugar de contención, es un lugar de abordaje integral en el territorio, digamos, ¿no? Entonces, ahí creo que obviamente hay un desconocimiento de cómo funciona eso, Sí, totalmente. y también hay una política muy nefasta de que no le importa, digamos. Yo lo que veo en el gobierno nacional es que no les importa, y que lo dicen abiertamente, decir, no le importa si mañana alguien se muere de hambre en la calle, digamos, ¿no? Joana, yo te agradezco la participación aquí en Ciudad Televisión y en Radio Ciudad. Estamos a disposición, como siempre, para todo lo que quieran comunicar. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, los invito si quieren por ahí en algún momento ir a conocer los comedores que tenemos en el Gran Resistencia, cómo están ¿Cómo no? funcionando, para que vean cómo las compañeras con un heroísmo enorme hoy están dando respuesta donde el Estado no está. Se llama Joana Duarte, es la secretaria gremial de la UTE.